Saludamos desde su exilio en Washington a Juan Francisco Sandoval, quien fue jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala cuando se desempeñaba como fiscal general Telma Aldana. Juan Francisco, gracias por estar con nosotros. Hola, mucho gusto, Nicolai. Gracias por la entrevista. Gracias a usted por estar con nosotros desde Estados Unidos. Un juez penal de Guatemala ordena entonces la cancelación del partido político del presidente de Guatemala por supuestas irregularidades en la inscripción. Pero el Tribunal Electoral asegura que no tiene potestad para hacerlo. ¿Tiene o no tiene potestad para cancelar al partido de gobierno? No tiene ninguna potestad, tomando en consideración que, de acuerdo a la Constitución y a la ley electoral, que es una ley de rango constitucional, únicamente el Tribunal Supremo Electoral puede cancelar a un partido político y debe de reunir ciertas condiciones. El artículo 93 y 94 de esa ley estipula de que debe de preceder un procedimiento, es decir, antes de eso debe existir un procedimiento. El partido Movimiento Semilla no ha tenido ningún procedimiento previo a la cancelación y la cancelación no es más que otra de las medidas que ha tomado el sistema de justicia capturado de Guatemala para dar un golpe de Estado que viene tramitándose inclusive desde la segunda vuelta electoral el año anterior. Entonces es ilegal completamente la resolución emitida por un juez del orden penal. Yo quiero que le expliquemos al televidente por qué un golpe de Estado. Estamos hablando de un partido político que ha sido mira de la justicia guatemalteca desde las elecciones de 2023, cuando saltó sorpresivamente en la primera vuelta el nombre de Bernardo Arévalo, que ha sido muy crítico a propósito de la administración anterior de Alejandro Yamatei por corrupción. Y ha sido crítico también por sus señalamientos en contra de las autoridades judiciales guatemaltecas, a quienes ha señalado precisamente de prestarse para esa corrupción. Bueno, comentarle de que a diferencia de lo que vivíamos en la década de los 60, 70 y 80 en América Latina, donde desde los cuarteles militares se ordenaban y ejecutaban golpes de Estado, la modalidad del último tiempo es que se utilizan los aparatos de justicia. En este caso, en Guatemala, la élite económica ha determinado quién va a ganar en cada proceso electoral, quién es la ficha política que va a asumir el poder, teniendo gobernantes que son fichas fungibles que desempeñan el poder, y lo hemos tenido en Guatemala desde el retorno a la democracia. En el caso del movimiento Semilla y de la victoria política que obtuvo Bernardo Arévalo en las elecciones, fue una victoria electoral que no estaba en las previsiones de esa élite. En ese sentido, desde el proceso electoral han hecho o han tomado cualquier medida, disposición, decisión desde el sistema de justicia con el propósito de que él no asumiera el poder, y desde el 14 de enero, cuando él, después de una abrupta toma de posesión, tomó posesión como presidente de la República, han tratado de desmantelar al partido político y han tratado de obstruir el ejercicio de la gobernanza desde que él, el 14 de enero, como reitero, asumió como presidente de la República. Es el Ministerio Público, son determinados jueces, entre ellos el juez séptimo de primera instancia penal, que ha sido el encargado de criminalizar no solo a la agrupación política de Bernardo Arévalo, sino también a muchos de los por lo menos 60 exoperadores judiciales, de los aproximadamente 30 periodistas guatemaltecos y de los activistas y defensores de derechos humanos que nos encontramos deportados forzosamente debido a las resoluciones ilegítimas de criminalización y de persecución ilegal que ha asumido el Ministerio Público en contubernio con el organismo judicial de Guatemala. Usted es claramente uno de ellos, Juan Francisco. ¿Qué le queda entonces por hacer al partido Semilla? ¿Qué tiene que hacer la comunidad internacional además? Bueno, en primer término, la comunidad internacional no tomar el hecho de que Bernardo Arévalo asumió en enero y que todo cambió en Guatemala. Por el contrario, el sistema de justicia se ha fortalecido en este tiempo con el propósito de desbancar del mando a Bernardo Arévalo. Entonces, la comunidad internacional, todos los posicionamientos que tuvo en el 2023, debe de mantenerlos vigentes, retomarlos y potenciarlos. En el caso de
Los guatemaltecos el año anterior logramos sostener el cambio de mando debido a las manifestaciones políticas que fueron dirigidas por los líderes de los pueblos originarios. Yo creo que es momento en que la población guatemalteca tenga en cuenta de que no se va a defender a una agrupación política, porque por ejemplo en mi caso yo no estoy afiliado a ese partido político, mis condiciones fuera de Guatemala han empeorado en este tiempo, pero creo que es momento de seguir demostrándose a sí mismo como comunidad guatemalteca y demostrarle a la comunidad internacional de que no es posible la coexistencia de un gobierno legítimamente electo y democrático con un sistema de justicia que está únicamente para proteger a los corruptos, a los narcotraficantes y a los violadores de derechos humanos de Guatemala. Usted ha denunciado que el Ministerio Público sirve a la corrupción y a la impunidad y acaba de decir que sus condiciones en el exilio han desmejorado. ¿Por qué? ¿Cómo se encuentra usted? Bueno, han desmejorado en el sentido de que el Ministerio Público continúa promoviendo acciones en contra de quienes nos encontramos en el exilio. En ese sentido, por ejemplo, yo tengo 6 órdenes de captura en mi contra y como le decía en una afirmación anterior, más de 60 exoperadores de justicia de primera línea nos encontramos en el exilio. Y si usted hace un análisis y un estudio de quiénes nos encontramos fuera, somos los exoperadores de justicia, fiscales, jueces, magistrados, quienes desarrollamos un trabajo en contra de actores corruptos pertenecientes a muchas agrupaciones políticas y pertenecientes a la élite empresarial guatemalteca, quienes concertados idearon un plan para sostener a Consuelo Porras en la fiscalía, para tener a determinados jueces, a determinados magistrados que controlan el sistema de justicia, sostenernos a nosotros fuera e impedir la gobernanza en Guatemala. Era Juan Francisco Sandoval, quien fue jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala cuando se desempeñaba al frente de la Fiscalía General Telma Aldana. Gracias por haber estado con nosotros desde Washington. Muchas gracias, Nicolai.